El mundo que ves a tu alrededor no es más que un espejo. Refleja con precisión todo lo que ocurre en tu interior, aunque muchas veces no seas consciente de ello. Lo que llamamos realidad externa no es más que una proyección de nuestros estados internos, una sombra moldeada por nuestras creencias, emociones y suposiciones más arraigadas. Pero la mayoría de las personas viven sin comprender esto. Se levantan cada día y miran el mundo como si fuera algo separado de ellos, como si los eventos, las circunstancias y las personas con las que se cruzan no tuvieran relación alguna con lo que ocurre en su mente y en su corazón. Se ven a sí mismos como meros espectadores, reaccionando a lo que la vida les ofrece, sin darse cuenta de que ellos mismos han sido los creadores de cada escena que se desarrolla ante sus ojos. Neville Goddard dedicó su vida a revelar esta verdad. A través de sus conferencias y escritos, nos enseñó que la conciencia es la única realidad y que el poder de la imaginación es el mayor regalo que poseemos. Para él, todo en nuestra vida, cada encuentro, cada éxito y cada desafío era simplemente el resultado de un estado asumido previamente. Nos mostró que no estamos sujetos al azar ni a fuerzas externas incontrolables, sino que, en todo momento, estamos dando forma a nuestro destino mediante los estados que habitamos. Piensa por un momento en tu propia vida. Observa lo que te rodea, las relaciones que tienes, las oportunidades que aparecen o parecen escaparse, las situaciones que enfrentas día tras día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas parecen repetirse? ¿Por qué algunas personas parecen avanzar con facilidad mientras otras luchan constantemente sin lograr cambios significativos? Ahora, imagina por un instante que todo lo que experimentas no es producto del azar, sino una manifestación exacta de lo que sostienes en tu interior. ¿Qué pasaría si pudieras cambiarlo todo simplemente cambiando tu estado de conciencia? Neville Goddard afirmaba con una certeza inquebrantable que la conciencia es la única realidad. No hay nada fuera de ella, nada que exista de manera independiente o separada de nuestra percepción interna. Todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que experimentamos es simplemente una proyección de lo que sostenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Si deseas conocer la causa de cualquier aspecto de tu vida, no necesitas buscar afuera, en las circunstancias o en las acciones de otros, solo necesitas mirar dentro de ti. Imagina que te encuentras frente a un espejo. Miras tu reflejo y notas que algo no te agrada. Quizás la expresión en tu rostro o la ropa que llevas puesta. Sería absurdo intentar cambiar la imagen reflejada sin antes cambiar lo que la genera. Pero eso es exactamente lo que la mayoría de las personas hacen con sus vidas. Ven en el mundo algo que no les gusta y luchan contra ello, intentan modificarlo con esfuerzo externo, sin darse cuenta de que es solo una manifestación de lo que han estado sosteniendo en su conciencia. Un hombre que constantemente se ve rodeado de dificultades económicas puede creer que el problema está en la economía, en su empleo o en la falta de oportunidades. Pero lo que no ve es que su estado interno es el verdadero origen de su situación. Si en su mente ha asumido que es una persona con limitaciones, si en su corazón siente que la abundancia está fuera de su alcance, entonces el mundo no hará más que reflejar esa creencia con precisión absoluta. Cambia su estado,
cambia su identidad interna y el reflejo exterior inevitablemente deberá cambiar. Lo mismo ocurre con cualquier aspecto de la vida. Una persona que constantemente experimenta rechazo en sus relaciones puede creer que el problema está en los demás, en la falta de compatibilidad o en la mala suerte. Sin embargo, si observa su estado interno con honestidad, descubrirá que dentro de sí ha estado habitando la sensación de no ser digno de amor, de no ser suficiente. Y el mundo, fiel a su naturaleza, simplemente le ha devuelto esa imagen una y otra vez. Nada ocurre por casualidad. Todo es el resultado de un estado asumido previamente. Es por eso que Neville insistía en que no debíamos preocuparnos por los medios a través de los cuales nuestros deseos se manifestarían, sino únicamente por el estado en el que habitamos. Porque al asumir un nuevo estado con convicción, el mundo no tendrá otra opción que reflejarlo. Cada uno de nosotros habita un estado de conciencia en todo momento. No somos simples observadores de la realidad, sino participantes activos en su creación. Neville Goddard enseñaba que un estado de conciencia no es solo un pensamiento pasajero o un deseo momentáneo, sino una identidad asumida, una sensación interna que moldea lo que experimentamos en el mundo. Es como si cada uno de nosotros llevara puesta una vestimenta invisible y el mundo respondiera a esa vestimenta sin cuestionarla. Piensa en alguien que se ve a sí mismo como exitoso incluso antes de que el éxito sea evidente en su vida externa. No es arrogancia ni simple optimismo, es una certeza profunda, una convicción tan arraigada que sin importar lo que ocurra a su alrededor, actúa, piensa y siente como una persona próspera. Y eventualmente, el mundo a su alrededor debe ajustarse a esa identidad. Por otro lado, alguien que se considera constantemente desafortunado, que siente que las oportunidades se le escapan y que el destino está en su contra, seguirá viendo reflejado ese estado en su experiencia. No importa cuántas oportunidades se presenten, de alguna manera siempre encontrará una razón por la cual las cosas no funcionaron. No es el mundo el que lo rechaza, es su estado interno el que impide que la realidad se moldee de otra forma. Neville contaba la historia de un hombre que deseaba un ascenso en su trabajo. Durante años había esperado el reconocimiento, pero cada vez que una nueva oportunidad surgía, alguien más era elegido. Este hombre se acercó a Neville en busca de guía, y él le dijo algo muy simple: debes asumir que ya eres la persona que ocupa ese puesto. No se trataba de engañarse a sí mismo ni de fingir ante los demás, sino de entrar en la sensación interna de haber sido promovido, de sentir la satisfacción de haber alcanzado su meta antes de que el mundo tuviera la oportunidad de reflejarlo. Así lo hizo. Durante días, antes de dormir, cerraba los ojos e imaginaba que ya estaba en su nueva oficina, que sus compañeros lo felicitaban, que su familia celebraba su éxito con él. No se preocupó por cómo ocurriría, solo asumió la sensación de que ya era un hecho. Semanas después, sin haber tomado ninguna acción extraordinaria, recibió el ascenso que por años le había sido negado. No porque convenciera a alguien, no porque hiciera algo diferente en su trabajo, sino porque cambió su estado de conciencia. Y al cambiar su estado, el mundo no tuvo más opción que reflejarlo. Neville insistía en que el secreto de la manifestación no está en el esfuerzo externo,
sino en la certeza interna. No se trata de luchar por algo, sino de convertirse en alguien. Porque el mundo no nos da lo que queremos, nos da lo que somos. La mayoría de las personas viven convencidas de que el mundo exterior es algo separado de ellas, una serie de eventos que ocurren de manera aleatoria o como resultado de fuerzas fuera de su control. Ven éxito en algunos y fracaso en otros, salud en unos y enfermedad en otros, sin notar el hilo invisible que conecta cada experiencia con el estado interno de quien la vive. Sin embargo, Neville enseñaba que el mundo no es más que un reflejo, un espejo perfecto que devuelve a cada uno exactamente lo que sostiene en su conciencia. Cuando nos miramos en un espejo y vemos algo que no nos gusta, sabemos que no tiene sentido intentar cambiar la imagen directamente. No tocamos el reflejo con la esperanza de modificarlo. Cambiamos aquello que lo genera. Sin embargo, en la vida hacemos lo contrario. Luchamos contra circunstancias, contra personas, contra situaciones que creemos injustas, sin darnos cuenta de que todo lo que aparece en nuestra experiencia es el resultado de lo que hemos sostenido en nuestro interior. Neville contaba la historia de una mujer que durante años había vivido rodeada de conflicto. Sus relaciones siempre parecían estar llenas de tensión. Sentía que nadie la valoraba y que constantemente la trataban con desprecio. Creía que el problema estaba en los demás, en la sociedad, en la falta de empatía de las personas. Pero cuando comenzó a escuchar las enseñanzas de Neville, entendió que el mundo no hacía más que reflejar su propia creencia sobre sí misma. Se veía a sí misma como alguien que no merecía respeto, y esa era la imagen que el mundo le devolvía. Decidió hacer algo diferente. En lugar de exigir que los demás cambiaran, se dedicó a cambiar su propia percepción de sí misma. Cada noche, antes de dormir, se repetía: soy amada y respetada. Soy valiosa. La gente a mi alrededor me trata con cariño y admiración. Durante el día, cuando algún viejo patrón de pensamientos intentaba resurgir, recordaba que lo que estaba viendo no era más que un reflejo de su estado anterior, no una realidad fija. No pasó mucho tiempo antes de que el mundo comenzara a responder a su nueva identidad. Las personas a su alrededor parecían haber cambiado, aunque en realidad lo único que había cambiado era ella. Las mismas personas que antes la trataban con indiferencia comenzaron a mostrarle aprecio. Relaciones que antes eran tensas se volvieron armoniosas. No fue suerte ni coincidencia. Fue el reflejo inevitable de su nuevo estado de ser. Este es el error que la mayoría comete. Creen que deben cambiar el mundo antes de cambiarse a sí mismos, pero el mundo no es la causa, es el efecto. Todo lo que experimentamos está primero en nuestra conciencia. Nada ocurre en el exterior sin haber sido sembrado primero en el interior. Asumir esta verdad puede ser desafiante, porque significa dejar de culpar a los demás, dejar de justificar nuestras circunstancias en factores externos y asumir una responsabilidad total sobre nuestra vida. Pero también es liberador porque nos devuelve el poder. Nos recuerda que si queremos ver un reflejo diferente en el espejo de la realidad, todo lo que debemos hacer es cambiar la imagen que llevamos dentro. Si el mundo es un espejo y todo lo que experimentamos es el reflejo de nuestro estado interno, la pregunta más importante es: ¿cómo cambiamos ese estado?
Neville Goddard no solo explicó que la conciencia es la única realidad, sino que también nos dejó herramientas precisas para transformar nuestra percepción interna y con ello nuestra experiencia externa. El primer principio que enseñaba es la asunción del deseo cumplido. La mayoría de las personas viven en un estado de deseo constante. Quieren algo, anhelan un cambio, pero siguen identificándose con la falta. Y mientras la sensación de carencia domine su conciencia, el mundo continuará reflejándola. Neville insistía en que no basta con querer algo, hay que asumir que ya es un hecho. No se trata de esperar a que algo ocurra para sentirnos de cierta manera, sino de sentirnos ya en posesión de lo que deseamos, aunque la evidencia externa aún no lo confirme. Aquí es donde entra el poder de la imaginación creativa. Neville decía que la imaginación no es una simple fantasía, sino el poder creador de la realidad. Lo que imaginamos con emoción y convicción, lo que sentimos como real dentro de nosotros, eventualmente debe manifestarse en el mundo externo. Por eso, uno de los métodos más poderosos que enseñaba era la práctica del SATS, un estado similar al sueño en el que la mente es más receptiva y maleable. Antes de dormir, cuando la mente está entre la vigilia y el sueño, es el momento ideal para implantar nuevas imágenes en la conciencia. En este estado, Neville recomendaba cerrar los ojos e imaginar una escena que implicara que el deseo ya ha sido cumplido. No imaginar el proceso, no preguntarse cómo ocurrirá, sino sentir que ya es un hecho. Si deseas abundancia, imagina que sostienes en tus manos dinero con gratitud. Si buscas amor, imagina que ya compartes tu vida con la persona ideal. Pero lo más importante no es la imagen en sí, sino la emoción que provoca. Mucha gente fracasa en este proceso porque, aunque hacen los ejercicios, no persisten lo suficiente en su nueva identidad. Ven el mundo exterior y, al no notar cambios inmediatos, regresan a su estado anterior de duda y frustración. Pero Neville explicaba que la persistencia es clave. Al igual que una semilla tarda en crecer antes de dar fruto, la nueva imagen asumida necesita tiempo para cristalizarse en la realidad. El reflejo en el espejo no cambia en el instante en que cambias tu expresión. Hay un ligero retraso, pero es inevitable que el cambio ocurra. Aquí es donde radica la diferencia entre desear y asumir. El que desea sigue reconociendo que no tiene, mientras que el que asume sabe, sin duda, que ya es suyo. No espera ver para creer, sino que cree primero y luego ve la evidencia manifestarse. Esta es la esencia del poder creativo del ser humano. No reaccionar al mundo, sino moldearlo desde dentro. Cuando esta verdad se convierte en parte de tu ser, el mundo ya no tiene otra opción que reflejarla de vuelta. Uno de los mayores obstáculos en este camino es la duda. Cuando alguien comienza a trabajar con estos principios, cuando empieza a asumir una nueva identidad y a imaginar su deseo cumplido, el mundo exterior muchas veces parece contradecir su nueva convicción. Mira a su alrededor y ve las mismas circunstancias, las mismas limitaciones, los mismos problemas de siempre, y la mente reacciona con escepticismo. Si realmente he cambiado mi estado, ¿por qué nada parece distinto? Esta es la trampa más grande, el espejismo de la realidad presente. Neville
explicaba que la realidad física no es más que un reflejo congelado del pasado, el resultado de los estados que hemos sostenido anteriormente. Lo que vemos hoy es el efecto de lo que éramos ayer. Y así como la imagen en un espejo no cambia de inmediato cuando cambiamos nuestra expresión, la realidad necesita tiempo para ajustarse a nuestra nueva identidad. Pero la mayoría de las personas, al no ver cambios inmediatos, caen en la trampa de creer que su esfuerzo ha sido en vano. Regresan a su viejo estado de duda, cancelando así cualquier transformación que estaba en proceso. Aquí es donde la fe se convierte en el puente entre lo invisible y lo visible, pero no una fe ciega o basada en la esperanza, sino la certeza inquebrantable de que lo que hemos asumido debe manifestarse. Neville solía decir, la fe es sentirse en posesión de lo que nuestros sentidos aún no pueden percibir. Si realmente hemos asumido un estado, entonces el mundo externo ya no tiene el poder de intimidarnos. Podemos ver con los ojos físicos una realidad contraria a nuestro deseo, pero sabemos en lo profundo de nuestro ser que es solo una imagen del pasado, una sombra que pronto se desvanecerá. Una vez, Neville compartió la historia de un hombre que deseaba desesperadamente salir de una situación financiera difícil. Durante años había luchado, trabajado incansablemente, pero todo esfuerzo parecía en vano. Al escuchar las enseñanzas de Neville, decidió hacer algo diferente. Cada noche, antes de dormir, se imaginaba contando grandes sumas de dinero, sintiendo la textura de los billetes en sus manos, viviendo internamente la emoción de la libertad financiera. No permitió que su cuenta bancaria vacía lo desalentara. Sabía que lo que veía no era la verdad definitiva, sino el reflejo de un estado anterior. Durante semanas persistió en esta práctica, sin preocuparse por el cómo. Y entonces, de manera inesperada, surgió una oportunidad que transformó su situación por completo. No fue una coincidencia ni un golpe de suerte. Fue el resultado inevitable de su nueva identidad. La riqueza no vino a él hasta que primero se convirtió en alguien que se sentía próspero en su interior. La clave está en sostener el nuevo estado incluso cuando todo parece ir en contra. El reflejo del mundo puede tardar en ajustarse, pero si permanecemos firmes en nuestra nueva conciencia, es solo cuestión de tiempo antes de que la realidad no tenga más opción que alinearse con ella.